Erev Tov, tengan todos ustedes Briú, Braja, Ahava, salud, bendición y amor. Y Fata Lev, Besinja Makshava. Aquí se ha abierto corazón con alegría y en pensamiento. Soy Muriel Brites, anunciadora de las Santas Escrituras de Reina Valera del año 1569. Y estamos con Shemot, que en español le pusieron Éxodo, que prontito van a tener que poner nombres, que son los nombres que enseña Jehová a su pueblo, a Moisés y a todo su pueblo. Enseña todas las fiestas, todos los nombres, las fechas de las fiestas, cómo va a ser el tabernáculo, todo, nombre por nombre, todos, sus piedras, todo el efod, la vestimenta, los utensilios, absolutamente todo, ¿sí? Y le va dando todos los nombres, las palabras, ¿sí? Que de ahí en más el pueblo va a empezar a llenar y cada vez se va a agrandar el léxico, porque ellos venían de una forma en diálogo de arameo. En el arameo no hay sílabas, en la escritura es difícil de saber qué descifrar, ¿no es cierto? Solamente la gente, el pueblo de él, sabía el arameo. Pero como cada vez iba creciendo más y iban siendo más población, empezaron la fonética y empezó a conocerse todas estas palabras que Jehová le estaba diciendo, así que es como que creció la lengua, es el hebreo. Creció gracias a Abraham, ¿sí? Porque es con Abraham. Bueno, y estábamos en capítulo 35, lo habíamos comenzado, ¿sí? Acá es cuando ya Moisés ya había bajado del Sinaí, había roto las tablas, o sea, pecó contra Jehová por romper las tablas que Jehová había escrito con su dedo, y el pueblo él pecó por el pueblo, que el pueblo había hecho el becerro. Entonces, vamos a notar que nuevamente vamos a leer desde el capítulo, de ahora más, del 35 en adelante, el 36 al 39, es lo mismo, léalo, que leímos desde el 20, que comienza con los mandamientos, hasta el 30. Del 20 al 30 está todo de nuevo, se repite. Y uno dice, pero si lo terminamos de leer hace unos días, bueno, uno se pone a leer y en el momento vuelve y repite y es exactamente lo mismo. Y determina los objetos, los elementos, las medidas, todo, la cortina, cómo tiene que ser las columnas, todo. Entonces dice, ¿pero por qué se repite? Porque justamente acá nos da estas escrituras, y en este pasaje de Shemot, la certeza que lo que rompe Moisés es justamente lo que escribió, el libro que escribió con su dedo Jehová. Esto nos da la pauta de que lo bajó con todo esto, que son todas las normas, las leyes, todo cómo tiene que ser el tabernáculo, cómo tiene que ser la ofrenda. Bueno, todo eso estaba escrito, todo. Y se las rompe. Entonces, nuevamente tiene que volverlas a hacer. Y las hace nuevamente Jehová. Él sube con 2 tablas, que es lo principal, son los mandamientos que van a estar ahí, pero baja con el libro donde sabemos que está, porque escribe todo Jehová, y baja con el Génesis, que es el Bereshit, en el principio, con todo lo escrito por Jehová. Por eso noten que uno va avanzando ahora. Yo esto no lo voy a leer, porque esto es lo mismo que estuvimos leyendo. Lo que sí voy a refrescar en que habíamos dejado en el 35, refresco
para hacer, digamos, la continuación luego con el 40, porque es hasta el 30. Después del 30... No, del 30 al 39 se vuelve a repetir lo mismo del 20 al 30. Bueno, ya ahora me confundí yo. Del 35. Del 20 al 30 era la primera vez como le había indicado todo lo que tenía que hacer el pueblo. Bueno, cuando rompe las tablas, vuelve a hacerlo. Entonces empezamos a leerlo nuevamente ahora a partir del 35 en adelante, 36 hasta el 39. ¿Sí? Entonces yo voy a hilar al 40, pero primero refrescamos porque vean, escuchen, vamos a retomar en el 35, 10, así lo termino, y dice de Shemot. Bueno, Moisés, ¿no es cierto? Siempre Jehová se está dirigiendo a Moisés. Y dice, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. El tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas. Acá está haciendo el resumen de lo que ya había escrito, todo lo que había escrito que estuvimos leyendo anteriormente. Ahora vamos a volver a paso por paso, le escribe, le hace, o sea, baja con esa escritura Moisés. ¿Sí? Que Jehová con su mismo dedo escribe. Y dice, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas, y todos sus utensilios, y el pan de la proposición, el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas, y todos sus utensilios y la fuente con su base. Las cortinas del atrio, sus columnas y sus bases, las cortinas de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, trajeron cadenas y zarcillos y anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda obra del servicio. Además, todas las mujeres, sabias de corazón, hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y dice, los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral. Acá cuando dice príncipes son los primeros hijos de cada familia, ¿sí? De cada tribu, son los príncipes. Y las especies aromáticas y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción y para el incienso aromático, de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen. Trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. ¿Sí? Así que acá también, también se hace un resumen de lo que ahora comienza puntillosamente, nuevamente le marca a Moisés todo lo que tiene que hacer paso por paso, que es lo que leímos del capítulo 20 al 30 de Shemot.
Y yo me quedé acá en el versículo que tiene que hacer ofrenda de corazón, ¿no es cierto? Dice, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. O sea que todos los que participaron tenían voluntad de espíritu, ¿sí? Eran conmovidos por el espíritu. Que el espíritu nos lo da, ¿quién? Jehová, ¿sí? Entonces podemos ir, quiero pasar a los evangelios en Hechos 1, capítulo 1, capítulo 6, les voy a leer, porque ahí explica bien en Hechos, ¿no? Que es Lucas, uno de los apóstoles, cómo actúa el espíritu de Jehová, cómo envía, ¿sí? Cómo actuaban, así como mueve los corazones de los hombres y mujeres que se acercan para ofrecer su oficio, su trabajo, sus objetos, ¿sí? Así también es como fue en la época de Jesús y como lo sigue siendo ahora. Ahora se ve menos, pero comienzan de nuevo los nuevos, digamos, el nuevo camino presenta a esta apertura del hombre, ¿sí? Porque lo vamos a ir viendo. Y dice, Hechos 1, al comienzo dice, Lucas, escribe, por supuesto, después de 90 años, ¿sí? Que ya había pasado del periodo de Jesús. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Acá Lucas refresca, pero él cuando escribe sabemos bien, y yo como atalaya, que los que escriben están inspirados por la voz del ángel de Jehová, únicamente así. Entonces tienen un orden y saben sentimientos, saben momentos únicos que solo Jehová lo puede saber, y se lo dice el ángel a Lucas. Entonces Lucas ya acá le dice a los compañeros, a sus discípulos, compañeros, hermanos y todos los demás que se congregaban, cómo fue, que fue siempre el Espíritu que le bajó a Jesús. Cuando Juan, su primo, lo bautiza en el agua, ¿sí? Y sale de las aguas, y ahí es cuando baja el Espíritu, pero en él fue notorio, porque todos tenían que saber, ¿sí? Y dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Porque cuando él aparece, o sea, cuando resucita, estás los 40 días en Galilea. Y ahí es cuando los prepara y les habla del reino de Dios, lo que es toda la parte celestial. Y estando juntos, les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así es como Jesús les hablaba a sus discípulos, y él vuelve a escribir y repite y le cuenta a Teófilo, ¿sí? Teófilo, que es otro discípulo, ¿sí? Que fue posterior, entonces le lleva y le hace esta carta, ¿sí? Bueno, continúa, pero vamos a leer 6 de Hechos, que acá interviene Esteban también, Esteban, judío también, o sea, entregado por completo a Cristo, al ungido, al Mesías, en su momento, que es Jesús. Y acá habla vamos a escuchar cómo también es el Espíritu Santo, cómo interviene. Y dice,
En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, habla de los discípulos, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, venía de Turquía, Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de las sinagogas, llamada de los libertos. Esto ocurre en Jerusalén, porque Esteban estaba en Jerusalén. Y estas mujeres viudas eran viudas porque justamente los habían corrido los esposos, ¿no? y fueron muertos. Entonces, no tenían el sostén. Entonces, necesitaban que el sostén sea uno de entre todos los discípulos, que no sean solamente los directos de Jesús. Necesitaban la ayuda para que esas mujeres no les falte el pan de cada uno, necesitaban esa ayuda. Entonces piden para que sean estas, los nombran, ¿sí? A ellos 7, que luego, después, van a ser los encargados de los que van para el lado de Turquía, ¿sí? Y llevan la palabra de Jesús, y son los que se mantienen en los templos, en las sinagogas, que son eclesiastés, ¿sí? Eclesiastés, la palabra eclesia, que verdaderamente se debe escribir eclesia aquí, esto está mal, porque dice iglesia, que no corresponde, sino es eclesia, porque son eclesiastés, ¿sí? Lo que escribió Salomón, y que ellos llevan la palabra, ¿sí? Eclesia es escuchen, que hay asamblea, que hay reunión de las nuevas, de todo lo que sean información. Los griegos usaban todas las nuevas informaciones como un periodismo, ¿no? Diría. Eran las noticias. Y todas las novedades, como ellos eran tan filósofos, que se encontraban en el Areópago y bueno, y hablaban. Bueno, entonces son eclesiastés, eran, y llevaban la palabra que luego levantaron las 7 eclesias por Turquía, que en el Apocalipsis lo vemos, ¿sí? Lo vemos como determina con cada uno que tenía que llevar y mantenerse con la palabra, los mandamientos de la Torá, y llevar la palabra del reino, y mantenerse para que no sea destruida, ¿sí? Porque Jesús se enoja, o sea, ya estaba en los cielos, y también se enoja, como el Padre. Bueno, entonces, Esteban, dice, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, acá en Jerusalén. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, acá ya estamos para el lado de África, de Cilicia, o sea, islas,
¿sí? Del mar Mediterráneo, y de Asia, disputando con Esteban. Fíjense que venían de muchos lugares a escuchar la palabra del nuevo reino de Jesús, que él ya no estaba, y eran de muchos lugares, ¿sí? Y bueno, venían justamente a hablar con Esteban. Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Bueno, acá ya vean cómo entra el inicuo, ¿sí? En pensamiento, a los fariseos, a los que están en contra, y bueno, acá que más, después se puede leer, lo pueden terminar, es algo muy triste todo lo que padece, porque por un falso testimonio, que como testigo falso, lo envuelven, y bueno, y termina muy triste, y a los pies de Saulo, que es Pablo, que era fariseo y estaba decidido también a liquidar a todos los que seguían a Cristo Jesús, porque él era un fariseo que era perseguidor de los cristianos, que luego lean Hechos y ya vamos a llegar en algún momento y vamos a ver todo este pasaje. Así que bueno, esto es lo que quiero resaltar de lo que es el Espíritu Santo, ¿sí? Y cómo es conmovido el corazón para todo lo que pedía Jehová para hacer el tabernáculo y todo preparar el pueblo, ¿sí? Así que bueno, en los nuevos evangelios se los leí y ahora les leo primicias. Primicias es lo que escucho yo todas las mañanas y escribo en un cuaderno limpio y voy escribiendo lo que escucho. Y dice: Mateo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Marcos, principio del Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Malaquías 3:1. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Isaías 43. Lucas, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra. Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Hechos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Primera de Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la Iglesia de Dios, que está en Corintos, a los sacrificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Segunda de Corintios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la Iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, que es Grecia. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gálatas. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó entre los muertos,
y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. Efesios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracias, paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Colosenses. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos, el Cristo que está en Colosas. Gracias y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Danos siempre gracias a Dios por todos nosotros, haciendo memoria de nosotros en nuestras oraciones. Segunda de Tesalonicense. Pablo, Silvano, Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. En Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primera de Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Segunda de Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Tito. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Santiago. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os habléis en diversas pruebas. Cuando os halléis en diversas pruebas. Primera de Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Segunda de Pedro. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Primera de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Segunda de Juan. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad,
que permanecen en nosotros y estará para siempre con nosotros. Tercera de Juan. El anciano Agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados santificados en Dios Padre y guardaos en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicado. Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bueno, estas son, todas las primicias de hoy. Así que vamos a cerrar las escrituras y le vamos a dar las muchas gracias en nombre de Jesús a Jehová, nuestro Creador, el único Dios, el omnipotente, el todopoderoso y el que nos está esperando en el camino, en ese camino que se está abriendo en estos tiempos con esta gran luz que sale de las escrituras, especialmente de Bereshit, que es el Génesis. Y decimos la oración que nos dejó Jesús, su Hijo, para escudarnos de Satán, que es una síntesis del capítulo de Job. Y decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Jehová. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, por tu reino, por todo tu poder, por toda tu gloria, por los siglos de todos los siglos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te decimos amén, amén, amén. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Hasta Dios mediante. Shalom.